Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí en el canal de Contratapas, donde vamos a poder escuchar y ver por el canal Contratapas de YouTube, aunque vamos a hablar de una cuestión bastante familiar, ¿no? La comida es algo familiar. Y bueno, lo hacemos entre quien les habla, Héctor Gurvit, y mi compañera Graciela Espadaro, a quien saludamos ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo están ustedes? Un placer compartir nuevamente un encuentro de estos literarios chismosos que producimos. Que vamos, voy a decir algo interesante. Este es nuestro 10.º programa, o sea que ya hicimos 10. Venimos muy bien, ¿no es cierto? Sí, Bien, después de nuestra larga trayectoria en radio, ¿no es sí, cierto? bueno, sí, De a más lo de mejor 10 tendríamos que años. haberle puesto otro número de inicio, ¿no? Segunda temporada, una cosa así. Por ahí, ¿no? Pero bueno, es otro método, otra forma de hacer radio. Por streaming es otra forma. Así que yo propongo, mira, la consigna nuestra es los escritores y la comida. Lo que quieran opinar sobre este tema, sobre la comida también, aunque no sean escritores, pueden hacerlo. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de comentario. Y empezamos entonces contigo, querida Graciela, los que nos mandaron mensajes, que son unos cuantos, lo vamos a decir cuando estemos terminando el programa. Buenísimo. Bueno, primero, yo empezaría por comentar que el personaje de la literatura que a mi entender más gourmet hay entre todos es el comisario Montalbano, Claro, del inefable Andrea Camilleri. Este personaje, en la serie interpretado por Luca Zingaretti, es una persona que ama la comida, a tal punto que dice que cuando se mancha no se parla. Él come y disfruta la comida y pone caras cuando agarra cada bocado que le prepara su inefable Enzo. Bueno, quería antes que nada empezar mencionando a el comisario Montalbano. Ahora paso a contarte que de la natilla, esto es muy interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se habla en Paradiso, que es una novela de 1966, la única que escribió el cubano José Lezama Lima. Fue su única novela. En ella, doña Augusta, la abuela de José Semi, mantiene, pese a sus años, el orgullo de dulcera y se siente incontrovertible en lo que a almíbares y a pasta se refiere. Muy pronto, en las páginas iniciales de la novela, Augusta y su hija Rialta conversan sobre la repostería cubana y aluden a las yemas dobles y a la natilla. A la hora de preparar la natilla, dice el texto, lo primero en lo que repara Augusta es en la canela. Inquiere acerca de su procedencia, la olfatea largamente, recorre su superficie con los dedos. Con la vainilla se demora aún más. Abre el frasco y lo deja gotear en su pañuelo. Lo huele a ratos, a intervalos fijos, hasta que los envíos de esa esencia mareante se extinguen. Era entonces, recuerda Lezama, cuando dictaminaba si se trataba de una vainilla que podía participar en la mezcla de un dulce de su elaboración. Si no, tiraba el frasquito abierto sobre la hierba del jardín, declarándola tosca e inservible. Y así, aunque te parezca mentira lo que te voy a comentar, sigue durante 40 páginas, hablando de la elaboración de un plato caribeño. Es, digamos, me parece, el único texto que se ha explayado un autor de semejante forma. así es. Y fíjate que Cortázar contó cómo conoció a Lezama Lima. Dice que una vez cenaron juntos y
en palabras de Cortázar. Cuando lo vi saborear el pescado y beber su vino como un alquimista que observa un precioso licor, sentí lo que luego Paradiso habría de darme tan plenamente, el deslumbramiento de una poesía capaz de abarcar no solo el esplendor del verbo, sino la totalidad de la vida, desde la más ínfima brizna hasta la inmensidad cósmica. O sea, Bien. comía tal cual él después describe en su relato, ¿no? Sí, bueno, te agradezco que hayas hablado de Montalbano porque también yo no lo leí, no lo vi en profundidad, vi capítulos, pero la verdad que es muy atractiva la serie, ¿no? Así que Sí, recomiendo que la vean porque es muy interesante. Y la referencia a la canela que a mí me encanta también, así que bueno. Y Lezama Lima, que es un gran poeta. Yo, bueno, yo un poco con la poesía tengo cierta afinidad, digamos. Mi primer escritor poeta que con mayor compromiso asumió el difícil propósito de encarar un canto a las comidas, porque acá no se trata de hablar de las comidas, es un canto, este es el título del libro, Canto Popular de las Comidas, que es de Armando Tejada Gómez, que obtuvo el premio Casa de las Américas en 1974. Lo de Neruda, que después vamos a hablar, es anterior, pero este es un libro de más o menos 120 páginas de poesía con una profundidad extraordinaria. Ganó el premio entonces este Casa de las Américas es algo que todos los escritores codician. Esta es la realidad, ¿no? Sean procubanos o contracubanos, si te ganaste el Casa Premio de las Américas, está jugada. Y lo desarrolló con el músico salteño Gustavo Leguizamón. Y es difícil encontrar poesía argentina que rinda un culto exclusivamente a la comida. Dice Tejada, cuando se supo que estaba escribiendo poesía sobre un tema tan distante de la poesía, causó cierto asombro. Trato de expresar la relación dialéctica que las comidas tienen en la vida del hombre y de los pueblos, ajustándose a una geografía necesariamente limitada. Me he preguntado si en lugar de un poema a las comidas no he escrito una especie de geografía poética del hambre de nuestro continente, dedicándole el libro porque se lo dedica a Josué de Castro, ¿lo jurás? Es el que hizo Geografía del Hambre, un libro muy, muy conocido. Por lo menos en los años 70 era de consumo masivo por los que estábamos en la universidad, ¿no? Eh, Ese es el más conocido y después escribió otro que se llama El Libro Negro del Hambre y tuvo como su impronta general eh, trabajar sobre el tema del hambre en América Latina. Eh, y bueno, hay unos versos que yo quisiera, son por supuesto del libro, que siempre hago esto de leer estos poemas, estos extractos, para que se vea más o menos cómo es la forma de escribir la poesía. Dice así, la papa subterránea como un rostro hacia abajo, el camote solar, arenoso de azúcar, el tabaco, fragante como un bosque en otoño, el rojo escandaloso y orondo del tomate, el falo vegetal del ají gritador, el cacao gozador y el maíz promesante, la vaina de algarrobo, donde el sol hace aloja fermentando la tarde. Es maravilloso, el libro es maravilloso, recomiendo que si lo consiguen, está en el Mercado Libre, se consigue usado, Canto Popular de las Comidas por Armando Tejada Gómez, y hay muchas canciones que se han hecho con textos de este libro, justamente buenísimo. por Leguizamón, ¿no? Dentro de los escritores gourmets, hay algunos que se llaman de paladar negro, Ah, como es el caso de Gabriel García Márquez. En Cien años de soledad, describe una escena de amor entre el lúgubre Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, mezclando en el relato erotismo y gastronomía, con amantes que se amasan con claras de huevo y suavizan sus cuerpos con manteca de coco.
Dice textualmente: una noche se embadurnaron de pies a cabeza, con melocotones de almíbar, se lamieron como perros y se amaron como locos en el piso del corredor, y fueron despertados por un torrente de hormigas carniceras que se disponían a devorarlos vivos. Muy linda. Bueno, Bueno, sigo es entonces yo, si te parece bien, con el Martín Fierro. Es una referencia nada más porque en realidad el Martín Fierro no habla tanto de la comida, pero sí tiene una estrofa que vale la pena comentar, que dice así: venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino, pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Bueno, eso cuando se lo llevan a la frontera, ¿no? Se lo llevan como soldado a la como frontera. prisioneros, sí, Más o primero. menos, una suerte de prisionero, ¿no? Bueno, eso quería comentar sobre el Martín Fierro. Buenísimo. Hablando de escritores argentinos, digamos que respecto de las comidas, se supone que los escritores argentinos siempre han sido sobrios en la mesa, por el tema de que asado y pastas sería el menú más fidedigno de nuestros autores. Aunque hay una gran coincidencia respecto de los ravioles. Juan Carlos Sábato, sobrino de Ernesto, cuenta que su tío iba a su casa para comer los ravioles que preparaba mi madre, dirá. Teresa Vares, que a su vez había aprendido a cocinarlos de su madre, o sea, mi abuela, Juana Ferrari. Eran exquisitos y de postre Ernesto siempre pedía queso y dulce de membrillo. El plato preferido de Jorge Luis Borges era el arroz blanco con manteca y queso. Y acá quiero hacer un paréntesis para contar algo. Estaba dando unas conferencias en París, Borges, entonces la gente con la que estaba, muy, digamos, así como quisieron impresionarlo. Entonces lo llevaron a comer a Maxim's. Se sienta en Maxim's y le dicen, maestro, ¿qué va a pedir? Y Borges dijo, arroz con manteca y queso, arroz blanco con manteca y queso. Y le dijeron, pero maestro, está en Maxim's. Y Borges le contesta, bueno, vamos a ver cómo sale el arroz con queso en Maxim's. Aunque en sus últimos años también fueron los ravioles justamente los que prefería. Y tenía dos postres predilectos, al igual que Sábato. Le gustaba el queso y el dulce. En ocasiones lo cambiaba por el dulce de leche, perdón, para comerlo con cuchara. Sostenía que tanto los ravioles como el postre eran fáciles para comer, en alusión a la ceguera que le dificultaba maniobrar con otras comidas en el plato. Claro. Inclusive llegó a decir una vez que el cuchillo era peligroso. Sí. Bueno, el cuchillo siempre está en algunos textos de Borges, ¿no? Sí, sí. Así que bueno. Yo tengo aquí a Pablo Tiene, Neruda, tiene el poema ese del cuchillo que duerme en el cajón, que es excelente. no me acuerdo, pero bueno, Bueno, después búscalo porque ese texto es excelente. buenísimo. Yo voy a hablar de Pablo Neruda, que hizo una oda a la comida, ¿no? Una oda que es bastante extensa. Pero hay un libro llamado Oda a la comida y otros placeres, que es una selección de sus odas a la comida, digo, para no morfarte todo el libro de pronto, ¿no? Eh, Odas al caldillo de congrio, al ajo, a la cebolla. Este libro reúne una veintena de odas en las que el premio Nobel Pablo Neruda homenajea a la comida y otros placeres elementales. Después me dicen ustedes cuáles son los placeres elementales vinculados con el Bueno, arte y el acto de comer, no por otra cosa. El poeta chileno hace poesía de la vida cotidiana y celebra la naturaleza y sus múltiples virtudes, a la vez que nos permite indagar en su identidad latinoamericana y repensar la relación histórica entre España y América Latina, que obviamente hay mucha relación. Recoge algunas de las composiciones escritas
en sus 4 libros de Oda, porque son 4, ¿no? En las que Neruda enaltece los elementos sencillos que encontramos en nuestra mesa, desde frutas, hortalizas, aliños, que no sé qué son, pero parece que, no sé si vos sabés qué son aliños, no lo busqué, tenía que haberlo buscado. Productos como el pan y el vino, incluso utensilios como el plato y la cuchara, ¿no? Y se abre una incógnita que consiste en pensar a la poesía como castradora. Esa discusión la tuve en una época con 2 poetas muy conocidos sobre qué palabras son poéticas, ¿no? Es una discusión que tuve con Eugenio Mandrini y con Roberto Díaz. Bien, porque para Mandrini había palabras que no eran poéticas, ¿no? Y que la palabra jamón, que yo había recitado previamente, no era poética, sobre un poema escrito por mí. Entonces le recité una de las estrofas de un poema que es mucho más largo, que se llama Conurbano Sur, y que dice así: Tres Haces, ¿conocen la pizzería Tres Haces? Sí, Los que sí. no la conocen, que googleen. Tres Haces, horno de leña, el carbón en el pañol, sobre cada musarela, el barman pone jamón, ¿no? Y a mí me parece que está bien, qué sé yo, uno habla de la comida como habla por... No, no creo que haya palabras que no sean Bueno, pero poéticas. ¿sabés qué pasa? La subjetividad respecto del gusto que tenés por ciertas palabras es de cada uno y insustituible. Así es. Quiere decir que la gente no puede renunciar a esa subjetividad por más que quiera. Y bueno, y Cuando te Roberto dijo Díaz, eso, no te tomó en cuenta muy la poesía, sino lo que él siente respecto de las palabras. claro, también está en contexto con todo el poema, porque tampoco es eso solo lo que está en el poema. Bueno, y para Roberto Díaz había un tema con la tecnología. Parece que la tecnología no podía entrar dentro de lo que sería Ah, la la, poesía. la ¿Qué poesía, hubiera ¿no? dicho Roberto Díaz de tu libro Drones? Por eso, ya es lo mismo pensé yo. Pero bueno, son puntos de vista y la subjetividad, como bien vos decís. Así que te paso la pelota. Bueno, sobre el gusto argentino, seguimos trabajando. Juan José Saer se detuvo en el asado, ese plato que viene desde tiempos de la colonia. En su novela, El río sin orillas, sostuvo que el asado hecho a las brasas, y dice textualmente, no es únicamente el alimento de base de los argentinos, sino el núcleo de su mitología e incluso de su mística. Un asado, sigue diciendo, no es únicamente la carne que se come, sino también el lugar donde se la come, la ocasión, la ceremonia. Además de ser un rito de evocación del pasado, es una promesa de reencuentro y de comunión. Como reminiscencia del pasado patriarcal de la llanura, es un alimento cargado de connotaciones rurales y viriles, y en general son los hombres los que lo preparan. Muy bien. Bueno, yo tengo Nah, aquí. pero hoy en día las mujeres se están animando. Es más, en uno de esos concursos del mejor asador ganó una mujer hace poco. Ah, sí, mira vos, yo tengo ahí un libro, Sí, hay una crónica muy buena que se llama Escupir el asado, que es de Hernán Casiari, que hay un grupo, unos dinamarqueses que organizan un mundial de asado, los llaman a la gente de acá, porque sabían que hacemos muchos asados, y hay un sitio que se llama Asado, no sé exactamente qué, y los invitan a Dinamarca al mundial de asado, ¿no? Y van al mundial de asado, y bueno, la pasan bárbaro, 15 días, con toda la gente, imagínate qué alegría, ¿no? Le pagaban todo, bueno, en fin. El asunto es que cuando vuelven, se enteran del resultado, que habían salido cuartos, ¿viste? En vez de salir primeros, salieron cuartos. Y Clarín le dio con un hacha, los tipos estaban contentos, por eso se llama escupir el asado, ¿viste? Que es eso de, están todos contentos si alguien te escupe el asado. Bien, y bueno, siguiendo eso fue una desviación. eh, Fontana Rosa, en un texto que es maravilloso y que seguramente muchos lo habrán escuchado, que se llama El mundo ha vivido equivocado. eh, sí, es, sí. se trata de un día perfecto, ¿no? Hay un personaje,
Hay una obra de teatro que hicieron también con esto, ¿no? Hay un personaje que va a contar su día perfecto, ¿no? Se llama Hugo. Porque yo te digo una cosa, el mundo ha vivido equivocado. Yo no sé por qué carajo en todas las películas el tipo, para atracarse la mina, primero la invita a cenar, la lleva a Morfal, a un lugar muy elegante, de esos con candelabros, con violinistas, y morfan como leones, pavo, pato, ciervo, le dan un grosso al champán. Yo, Pipí, Pipí es el personaje que hace de partener. Yo, si hago eso, me agarra un apolillo que la mina después me tiene que llevar dormido a mi casa y tirarme ahí en el pasillo. O si no me da polillo, me agarra una pesadez, un dolor de valero. Y Pipí le dice, y eso no colabora. No, eso no colabora. Por eso te digo, el mundo ha vivido equivocado. Yo no sé cómo hacían los galanes esos de cine que se iban a encamar después de comer. Pero en este día perfecto que te digo yo, vos terminás de echarte los 15 polvos con la rubia, te levantás hecho un duque, te pegás una flor de ducha, cosa de quitarte de encima los residuos del pecado, ¿y qué pasa? Tenés un hambre de la puta madre. Loco, no comés desde que el desayuno que picaste alguna boludez. Y después no almorzaste, porque el tipo que está de cacería no puede permitirse andar con sueño y hecho un pelotudo. Presta atención, te empilchás livianito, ya es de noche, está fresquito, no hay el calor puto que suele haber acá, ahí refresca de noche, vos como un duque pedís el morfi a la habitación, imagínate vos, vas ahí, te sentís Gardel, acabás de enamorarte con una mina de novela, estás en un lugar de puta madre, tenés un hambre de lobo, entonces te haces traer un vino blanco bien helado. Buenísimo, excelente. En su libro La civilización del espectáculo, el, el peruano tan criticado y tan buen escritor, ¿no es cierto?, Mario Vargas Llosa, a su vez él critica con dureza el hecho de que cocineros, chefs y la cultura gourmet hayan cobrado tanta importancia en nuestra época. Dice que la comida se presenta como herramienta de dominación. El cocinero nos asalta la intimidad y conduce nuestros gustos, sostiene con enojo. Mencionó también el texto El cocinero de la estadounidense Harry Cressing, que narra la historia justamente de un cocinero que va convenciendo a través de la comida, primero a sus familiares y luego, mediante recetas irresistibles, a un universo de admiradores. La cocina es su centro de influencia, su plataforma de conquista, y desde allí manejará no solo la gastronomía y los sabores, sino la vida de su entorno y luego hasta la del pueblo donde reside. El poder de la comida que tanto enoja a Mario Vargas Llosa. Sí, dice, siempre que vas a un restaurante decís, ¿qué me sugiere? Y te sugiere lo que hay, lo que no salió el día anterior. Así que suelo no preguntar eso. Hay, hay un soneto muy. ¿Terminaste con Mario? Con Mario terminé. Terminaste con Mario. Bueno, hay un soneto muy famoso que se llama La Estadística, ¿no? El autor de ese soneto se llama Carlos Alberto Salustri, que lo apodaban Trilusa, italiano. Bueno, ya sabe que el soneto es italiano. Y dice así, lo voy a leer porque es maravilloso. ¿Sabes qué es la estadística? Una cosa con que se hace la cuenta general de los que nacen, van al hospital, a la curia, a la cárcel o a la fosa. Más para mí la parte más curiosa es la que da el promedio individual, en que todo se parte por igual hasta en la población menesterosa. Por ejemplo, resulta sin engaño que según la estadística del año, te toca un pollo y medio cada mes. Y aunque el pollo en tu mesa esté ausente, entras en la estadística igualmente, porque hay alguno que se come tres. Seguro, seguro. Para eso se estudia en matemática la desviación estándar. Claro, exactamente. Para Y evitar esos vicios que así es. tiene, digamos, el buscar el promedio.
Mm. Bueno, Balmaceda cuenta que el 25 de mayo de 1826, en plena guerra con el Brasil, el almirante Brown hizo celebrar una victoria naval con chocolate caliente en los barcos argentinos. A partir de esa mañana, gracias a Brown, surgió en el país la tradición del chocolate caliente como bebida oficial en los días patrios. Ah, sí, sí, sí. Ah, estaba viendo un Bueno, documental, no sé qué, estaban en un momento repartiendo chocolate, el 25 de el mayo. siempre ácido Bernard Shaw alertó: no hay amor más sincero que el que sentimos hacia la comida. Así que hay que pensarlo eso, ¿no? Si es el más sincero. Sí, ¿no? Bueno, Agatha Christie es para muchos la reina del suspenso. Para lograrlo, la gran creadora británica consumía con gusto una fruta. Le gustaban las manzanas. a mí Y como no también. podía ser de otra manera, Christie dedicó a su fruta favorita una novela que se llama Las manzanas de 1969. Las historias de misterio de Agatha Christie han llenado nuestras horas desde tiempos inmemorables, ¿no es cierto? Y ella pasaba su tiempo, mientras escribía, comiendo crema y prefería los escones con la crema de Devonshire, que no la probé nunca. Bueno, la Estuve crema es por ahí, pero riquísima. no la probé. Cualquier cosa que le pones crema se hace rico, ¿no? Seguro, Y yo, seguro. yo tengo aquí una curiosidad sobre Leonardo da Vinci, ¿no? En una conversación que tuvo con un prior de un convento, mientras pintaba La Última Cena, su principal obsesión era qué alimentos deberían ir sobre la mesa. Curioso, ¿no? Claro, estaba preocupado por Pero hay que semejante tener detalle. ¿Qué, presente, qué se iba a comer en la última cena? claro, que Todo un había. ¿Sabes tema. qué? No me, tengo que volver a ver entonces el cuadro para ver qué hay arriba de la mesa, que no me acuerdo. Pero resulta que Leonardo estuvo muy interesado por la cocina y las reglas de la etiqueta, y fue maestro de banquetes durante más de 30 años y figura como el inventor de la servilleta. Ahora yo pregunto, ¿qué no hizo Leonardo? ¿Qué no hizo, no? ¿Qué no hizo? ¿Qué no nos dio? ¿Qué no nos legó? ¿Qué maravilloso Y hombre? hay genios que son Pero así. era genio en todo, no se Así. puede creer. Bueno, quizás el escritor más goloso sea un poeta que a vos te gusta, Jack Kerouac, Ah, porque al sí. escribir En el Camino de 1957, recorrió Estados Unidos. ¿Y sabés con qué se alimentaba esencialmente? Con tarta de manzanas. Era su menú diario. Ah, Así mirá qué que rico. Ayer muy comí tarta de goloso el manzanas. muchacho. Stephen King, el prodigioso escritor americano, autor de Misery y tantos otros títulos, ¿no? Un sinnúmero de obras de horror. Ama los postres, específicamente el cheesecake. Qué rico el cheesecake, ¿no? Ajá, Es, cómo no, es claro. rico. Jean-Paul Sartre, autor del Ser y la Nada, bosquejo de una teoría de las emociones, la náusea y tantos otros títulos, amaba un dulce árabe muy popular en India, Pakistán y Persia, llamado halva. Este dulce está basado en una pasta de sémola y sus sabores pueden variar. Le gustaba tanto que lo mandaba a pedir a otros países. Inclusive lo hizo durante la guerra. Mm. Bueno, antes de que se termine el programa, después, si tenemos tiempo, seguimos con otros, vamos a comentar que hemos tenido 57 visitantes en el programa 9, que fue sobre la música, 9 likes y ya tenemos 36 suscriptores. Y algunos mensajes que hemos recibido, por ejemplo el de Fabia, que dice, empecé a escuchar el programa de los gatos, muy interesante, aparte de que soy una fan de los gatos. Jorge Mensch nos dice, Roberto Art, Aguas Fuertes Españolas de África y de Brasil,
En las españolas hay una belleza de imágenes de la lengua española. Está un poquito sin comas, sin puntos, no sé, bueno. Se encuentra en un libro que publicó Librería Hernández, es otro art, nada que ver con el reo porteño, en el buen sentido de las españolas hacen un estudio profundo, etcétera, etcétera. Este es un mensaje muy interesante de Jorge Mench. Pero hay uno más, hay tres más. Uno de Julio Truco, que dice, porque nosotros hablamos de la película 2001, Odisea del Espacio. Sí. En la peli 2001, si la dominante fuera la inteligencia artificial, sería uno de los primeros ejemplos teóricos de singular tecnología. Sería como el advenimiento de una inteligencia muy superior a la humana, donde las máquinas inteligentes toman el control, aunque también podría tratarse de una civilización extraterrestre más avanzada. Como sea, esa película tiene gran realismo científico y fue un acierto musicalizada con Así habló Zaratustra de Strauss. Y lo más increíble para mí es los jóvenes que éramos en 1968. Seguro Y, que trae remembranzas. y también nos saluda con gran video Santutum, y también buenísimo el programa de Luciana Pellegrini. Así que, bueno, no se olviden de poner que se suscriban, que pongan like, que toquen la campanilla y seguimos con el programa con el siguiente poeta o escritor o lo que sea. Seguimos. Bueno, Marcel Proust, el autor de En busca del tiempo perdido, nos dejó saber su preferencia culinaria. En la novela, a través del famoso pasaje en donde el protagonista recordaba sus memorias mientras comía la Magdalena con té. Que, o sea, él pone al protagonista haciendo lo que le gustaba hacer a él. Ernest Hemingway, autor de Por quién doblan las campanas y Adiós a las armas, por ejemplo, por decir algunos Sí. títulos de su extensa producción literaria. Como amante de la pesca, gustaba de la trucha al fogón como uno de sus platos favoritos. Bien. Yo tengo acá algo, viste que hay una discusión sobre quién hizo la primera crónica, que si fue eh, ¿cómo se llama? Roberto Walsh o Truman Capote. Bueno, la primera crónica la hizo Garcilaso de la Vega en el 1540, por ahí, 50. Y hay en esas crónicas, porque imagínense ustedes, vienen de Europa con un conocimiento de cosas y se encuentran en América, estamos hablando del comienzo de la colonia, ¿no? Y se encuentran con cosas que son raras, digamos, o poco conocidas. Tiene 6 capítulos que son, yo leo los títulos, porque en los títulos aparece justamente la comida, del maíz y lo que llaman arroz y de otras semillas. Bueno, el maíz se sabe que es natural de América, el arroz no, viene de China, ¿no? De las legumbres que se crían debajo de la tierra, la papa, de las frutas de árboles mayores, del árbol de mují, que no sé qué es, lo busqué y no aparece en ningún lado, No y apareció. del pimiento, del árbol maguey, de sus provechos, del trigo y el último de los capítulos, tiene muchos capítulos, de la vid y el primero que metió uvas en el Cusco. Eso Bueno, son fíjate relatos vos que extraordinarios. me engancho con lo del pimiento y te cuento que últimamente cobró una nueva dimensión literaria el tema del pimiento. Al ser elegido por los escritores vascos, y acá teneme paciencia, mirá cómo es el nombre, María, y el apellido, yo no tengo la menor idea cómo se pronuncia esto, Lo que porque es puedas. T, Q, K separado y F. Una sola vocal. No hay ninguna. No, no dijiste I, no hay La una I I. separa a la F. Ah, se O para. sea, no tengo la menor idea cómo se puede pronunciar ese apellido vasco. Y conjuntamente con el escritor, este sí es pronunciable, Gustavo Puerta. Entonces hablan del pimiento como un pequeño tesoro terráqueo para llevar a un viaje en el espacio. La historia, que es de ciencia ficción, cuenta que en 2056 la nave Shenzhou 12 despega de la Tierra con semillas de pimiento.
Esas semillas, según la novela, se convierten en depositarias fieles de la memoria de un planeta en extinción. Mm. Fíjate vos cómo tiene que ver con las crónicas que vos hablabas de Garcilaso, que cuando se vienen a esta tierra se encuentran con productos propios de la tierra y ellos llevan al exterior interplanetario un producto de nuestra tierra. Sí, me pregunté la zanahoria, porque dice legumbres que se crían debajo de la tierra y no menciona la zanahoria y la verdad no sé de dónde es oriunda la zanahoria. Pero bueno, No, queda le pendiente preguntamos a que, nuestro público. que nuestro público nos diga de dónde proviene la zanahoria. Yo, hay un libro que se llama Nuestros paisanos los indios, de Sarasola, que habla sobre qué comían los pueblos originarios, ¿no? Los tehuelches, bueno, la comunidad de los pueblos originarios del sur de la Argentina es muy variada, ¿no? No es que todos comían lo mismo, hacían lo mismo, es largo decirlo. Pero dice así, los tehuelches comían y bebían, además de sus yeguas, guanacos y avestruces, todo lo que podían a excepción de peces, frutas, legumbre, hierbas, vizcacha y pajareras. El azúcar y la sal ocupaban lugares predominantes en la dieta alimenticia. Llevan sal cuando salen a cazar, tanto para sazonar la carne, que rara vez comían sin ella, es decir, siempre le ponían sal, y No tenían hipertensión. no sé, pero vivían muchos años, eso es lo raro. Como también para la carne de guanaco o avestruces. Bueno, eso es lo que comían, lo dice, es un libro muy interesante que tiene que ver con todos los pueblos originarios, y en este caso habló de los tehuelches, porque había tehuelches septentrionales, tehuelches meridionales, y después estaban los manzaneros que comían otras cosas. Pero se hace Bueno, largo. te cuento que nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Un saludo, gracias por participar. Nos vemos en el próximo programa. Te cedo la palabra para despedirnos. Bueno, que pasen una linda semana, tanto vos como nuestros oyentes televidentes, lo que quieran, si oyen el programa o si además lo ven. Bueno, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.